Hola, bienvenidos todos a nuestra clase, nuestro estudio semanal. Bienvenidos a quienes nos acompañan cada semana. eh, Siempre muy atentos a las peticiones que tenemos aquí de oración. También, por supuesto, orando por cada uno. Y también un saludo muy especial a a las personas que nos ven posteriormente, eh, a quienes reciben este video, que les comparten a alguno de nuestros miembros de Estudiante de Torá, pero también a los seguidores que tenemos en México, en Estados Unidos, en Colombia. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en sus vidas, que el Eterno les guíe y les dé de su espíritu. Estamos hoy en 23 de febrero del 2025. Estamos ya finalizando también nuestro mes del calendario hebreo. Hoy es 21 del mes décimo del calendario hebreo. Y bueno, queremos compartir en esta mañana la palabra. Vamos a orar para que el Eterno nos guíe. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, tu espíritu para que este siervo, Señor, sea anulado, que utilice, Señor, las palabras que están registradas en este libro, que ilumines nuestra mente, Señor, que hagas tevilá, que nos bautices, Señor, con tu palabra y que renueves nuestras vidas a través, Señor, del estudio de hoy. Que podamos guardar, Señor, las palabras de este libro como están escritas allí. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de tener la libertad de hacerlo. Cambia y transforma nuestra vida, que podamos ser transformados, Señor, y anhelar el premio de acuerdo al mensaje de la Odisea, Señor, que quedó escrito también para nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Y amén. Bienvenidos a los que se están conectando. Bendiciones a cada uno de ustedes y también a los que nos ven posteriormente. Vamos a iniciar en esta mañana. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Hoy vamos a terminar, pues, Hashem, con el capítulo 3 de Apocalipsis. Quiero que me acompañen allí en sus Biblias. Vamos al versículo 14. Espero que estén viendo pantalla, que me estén escuchando. Si algo no ocurre, si no ven pantalla o si no me escuchan, por favor, me avisan. Y dice la escritura, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí se presenta Yeshua como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Lo primero, vamos a hablar acerca de esta ciudad llamada La Odisea. La Odisea está ubicada más al sur, al sureste de este mapa. Voy a poner mi puntero en este sector. Aquí está La Odisea, está más hacia la ruta oriental. Esta ciudad fue fundada en el siglo III por Antíoco, fíjense, Antíoco II Teos, en la época seleucida, es decir, en la época de los macabeos, de la Hanukkah, de la rededicación del templo, fue también fundada esta ciudad de la Odisea. Y este Antíoco la nombró por honor a su esposa se llamaba Laodice, era el nombre de su esposa, así que es un nombre griego y asimismo se le dio a esta ciudad. Esta ciudad tiene unas características, o tenía en su momento unas características muy interesantes. Recordemos que esta ciudad está ubicada allí en lo que hoy es Turquía. Era, número uno, un centro bancario. Era una ciudad extremadamente rica y autosuficiente. Era tan rica que en esos años donde se tuvo el gran terremoto alrededor del siglo primero, que afectó, como ya lo hemos hablado, a otras ciudades como Filadelfia, Sardis, Tiatira o Esmirna. La Odisea también sufrió los problemas o los resultados de este gran terremoto, pero como era tan autosuficiente, cuando el emperador romano les ofreció ayuda, como en las otras ciudades,
ellos dijeron que no era necesario, no necesitaban ninguna ayuda, que eran autosuficientes para volver a reconstruir la ciudad. Y así lo hicieron. Ellos mismos, con sus recursos, volvieron a reconstruir la ciudad. Era una ciudad extremadamente rica. Y de pronto, por eso, el mensaje de Yeshua, cuando dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Bueno, esa era la actitud de esta ciudad, que era, que tenía bastante riquezas dado el gran comercio. Hay algo interesante en la industria que manejaba la Odisea y era la industria textil. Y ellos fabricaban una lana negra y brillante que se usaba en vestimentas de lujo. Así que vendían esas vestimentas a monarcas, emperadores, clases altas romanas en aquel momento, una tela negra muy apetecida. Quizás por eso, o el contraste de esta tela negra tiene que ver con aquello que Yeshua después dice, que también compren vestiduras blancas. El contraste que Yeshua le pide a la congregación que habitaba en esta ciudad, que era extremadamente rica, era que compraran vestimentas blancas. Y además eran adelantados en medicina. De hecho, vendían medicinas a todo el imperio romano conocido aquel entonces. Y una medicina famosa era el colirio, un aceite especial, mezclado con otros ingredientes que se vendía para mejorar la visión, para ayudar, en la sanidad de los ojos, y pues se vendía o era exportado, como lo vemos aquí escrito, por todo el Imperio Romano. Así que imagínate viviendo, por ejemplo, en Nueva York, en París, en Madrid, en Roma, en Tokio o en alguna de las grandes ciudades de las más ricas del mundo. Bueno, allí estaba ubicada esta congregación y, Yeshua utiliza alusiones como la gran riqueza de esta ciudad o su industria textil, especialmente su lana negra y brillante que era exportada, o el colirio, para dar un mensaje especial a esta congregación que, de acuerdo al mensaje de Yeshua, también se creía autosuficiente, se creía que era rica y que no le tenía necesidad de nada, cuando de acuerdo al mensaje que hemos escrito a la congregación de la Odisea, era todo lo contrario. Aquí vemos a una congregación que creía tenerlo todo, pero no tenía nada. También encontramos, de esta ciudad de la Odisea, era una ciudad cosmopolita, ya lo vimos, tenía influencia griega, romana y también judía. Allí se habían asentado, israelitas, judíos, en esta ciudad, dado la dispersión que ya comenzaba en aquel momento. Tenía templos paganos, como todas las demás ciudades que hemos visto. No ha faltado ninguna de ellas que no tuviera templos paganos dedicados a otros dioses. Es decir, la cultura helénica estaba presente en aquellas ciudades. Y por eso el mensaje de Yeshua a estas 7 congregaciones ataca directamente a su idolatría. En el caso de la Odisea, tenían templos paganos dedicados a Zeus y a Apolo. Había allí una gran fuerte comunidad judía y, por supuesto, fuerte presencia en el comercio, eh, por parte de judíos y otros. Y también se practicaba el culto al emperador. También, como en las otras ciudades que ya vimos, y vimos que es algo que se repite en cada una de estas 7 ciudades a donde es enviado este mensaje, el culto al emperador, dado, dado la influencia que tenía el emperador en estas personas, en los habitantes de estas ciudades, y por supuesto que eso, reemplazaba, como ya hemos hablado, totalmente la figura mesiánica de Yeshua. Ahora, la Odisea, a pesar de que, lo tenía todo, parece que no faltaba nada, sí tenía un problema de agua. Aquí en nuestro país, Colombia, en Bogotá,
en estos meses hemos tenido problemas con el agua, tenemos racionamientos cada 10 días en el sector donde vivimos. Bueno, la Odisea tenía ese problema, tenía un problema de agua y peor que Bogotá, porque Bogotá sí tenemos fuentes de agua, la Odisea no tenía fuentes de agua propia, tenía que abastecerse de agua de otras ciudades o de otras regiones. La Odisea dependía de acueductos que traen aguas desde Ireápolis. Aquí vemos una imagen del acueducto o las ruinas del acueducto, donde la figura clásica del arco que se utilizaba, donde se construía, y encima iba el acueducto que transportaba el agua. Entonces dependía de Irápolis. Ireápolis es una ciudad donde muy famosa por sus aguas termales y de Colosas, la famosa Colosas, donde Pablo escribió la carta a los colosenses, que tenía aguas frías. Así que cuando llegaba agua termal, y agua fría a los depósitos de la Odisea, llegaba un agua tibia e insípida. Quizás por eso Yeshua utiliza esa frase diciéndole a esta congregación que así como el agua que ellos tomaban después de la mezcla del agua termal de eh, Hierápolis y de Colosas, asimismo eran sus corazones, eran tibios e insípidos. De hecho, Apocalipsis lo dice en el capítulo 3 versículo 16. Dice, por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una expresión bastante difícil de entender o a veces mm, de poder ver cómo Yeshua utiliza una frase de estas para una congregación, que así como era su agua, tibia e insípida, así eran ellos. No eran fríos, como por ejemplo el agua que venía de Colosas. Generalmente el agua fría tiene propiedades refrescantes, propiedades útiles, y más en aquel momento cuando no existían las neveras, los refrigeradores, pues tener un agua fría tenía pues muchas ventajas, por supuesto. O el agua caliente, como el de Hierápolis, que era un agua terapéutica, un agua beneficiosa, tiene muchos beneficios ya conocidos, por supuesto, en aquel momento. Eh, Sino que era un agua tibia. Generalmente el agua tibia es inútil, no es tan agradable al tomar. Y por eso Yeshua dice esa frase contra esta congregación que se había impregnado también de lo que era la ciudad. Cuando le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muy interesante la expresión de Yeshua al decir, tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice él, ojalá fueses frío o caliente, dice el versículo 15, al hablar acerca de las obras de la Odisea. Quiere decir que era una congregación que eh, tenía algo de caliente, pero después volvía frío, hacía buenas obras, de acuerdo al versículo 15, pero después hacía todo lo contrario. Quizás se parece mucho a nuestros corazones hoy en día, donde decimos algo con nuestros labios, pero nuestras acciones dicen otra cosa. O tratamos de hacer las cosas agradables al Eterno, pero terminamos haciendo otra cosa. Quizás Pablo también se vio inmerso en esa misma problemática cuando dijo, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no lo hago, o lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Una congregación que se dejaba llevar fácilmente por la presión que vivía o por sus deseos carnales. Así era la Odisea, una iglesia, una congregación tibia, donde Yeshua les dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. El problema del tibio es que está cómodo. El tibio está cómodo, cree que no necesita de nada. Muy parecido a algunas de los gobernantes y de los líderes religiosos en la época cuando Yeshua estuvo presente, cuando le decían, Abraham tenemos por padre, no tenemos necesidad de nada.
estaban en una posición tibia, un gran e impresionante templo, como fue el templo herodiano, que decían ellos, esto no se podrá destruir jamás, y un Yeshua que les decía, destruiré este templo. O les dijo también en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra. Nuestro corazón tibio, cuando no somos de aquí ni de allá, tenemos un pie en el mundo y otro pie eh, tratando de seguir la Torá, implica una vida tibia, una vida que no está conectada con el Rúa, con el Espíritu, que tratamos de hacer cosas buenas, pero nuestro corazón está lejos. Bien lo dijo Yeshua, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O también cuando mencionó, eh, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, la expresión vomitar ya se había escuchado antes en la escritura. Quiero que vayamos a Levítico capítulo 18. En Levítico 18 se habla acerca de esta misma expresión a partir del el versículo 26. De hecho, si usted mira en su Biblia, el capítulo 18 de Levítico habla acerca de todos los actos de inmoralidad o actos sexuales prohibidos de acuerdo a la Torá. Y después de hablar acerca de todos estos aberraciones o desviaciones sexuales, el Eterno, el mismo Eterno le dice, y la tierra, versículo 24 va a leer, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues todas estas cosas, hablando de las desviaciones sexuales, se han corrompido las naciones que yo eché delante de vosotros. Así que el cananeo, el eteo, el fereceo, el jebuseo que habitaba en Canaán antes de que Israel llegara, cometía estos actos, estas desviaciones sexuales, y por causa de ellas el Eterno los echó de su propia tierra. Sigo leyendo. Versículo 25. Y la tierra fue contaminada por causa de esos pecados. Y yo visité su maldad sobre la tierra. Y la tierra, dice él, vomitó sus moradores. Vomitó. Aquí el Eterno utiliza la expresión de que aquellos que se fueron tras esas desviaciones sexuales, es decir, no, digamos, no apreciando las palabras del Eterno, sino despreciando la palabra, yendo tras sus propios deseos, la tierra misma vomitó a sus moradores. Sigue diciendo el versículo 26, guardad pues vosotros, dice el Eterno, mis estatutos. Es decir, para no ser tibios, como la Odisea, dice el Eterno, guarden mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, dice él, ni el natural, ni el extranjero. Recuerden que la ley era tanto para el israelita, pero también para el extranjero. Eso nos incluye que en otro hora éramos extranjeros, ahora somos Israel. Dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite, dice el Eterno, por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Y aquí Yeshua retoma las palabras de su padre cuando dice, por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Es decir, si hacemos el comparativo, es muy probable que la Odisea tenía grandes edificios para congregarse, las personas vivían cómodamente, vivían en tibieza, pero también cometían incluso, puede ser, las mismas abominaciones que están descritos en Levítico 16, olvidando la palabra del Señor. Por eso, Yeshua recuerda el término vomitar, así como su Padre, como el Eterno mismo, expresó acerca de aquellos que se pervierten, que se van tras este tipo de idolatría moderna, que es los deseos carnales. Y aquí, en medio de la situación de esa congregación, que se cree rica, pero que es tibia, que está a punto de ser vomitada,
se presenta Yeshua, dice la escritura en Apocalipsis 3, se presenta como el amén, como el principio de la creación de Dios. El amén, el testigo fiel, dice Apocalipsis 3:14, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Esta palabra amén es una palabra hebrea que fonéticamente se nombra igual en el griego. La palabra amén viene de la palabra amán en el Strong hebreo, en la concordancia hebrea número 539, quiere decir el ayo, mm, o más específicamente, fíjense, como levantar o mantener. O aquí vemos está firme, fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, ser genuino, ser certero o ir a mano derecha. Y de acuerdo a las definiciones, esto es tomado de Reina Valera, es el ayo, es algo donde se confía, donde tú confirmas el crédito, creer, criar, cumplir, algo que es duradero, estable, fiel y firme, lealtad, permanecer, seguridad, seguro o verdad. Aquí Yeshua se presenta como el ayo, como el ancla, el verdadero, el que permanece, el que es fiel y duradero. Así se le presenta a la congregación de la Odisea, con una característica como el que está allí presente y el que siempre estará. Pero también se presenta como el principio de la creación de Dios. Esto ya hemos hablado. Yeshua se presenta aquí como el primogénito de la creación. Ya hemos hablado que hay dos versículos que confirman. El primero es de Proverbios 8:22, cuando Salomón está hablando acerca de la sabiduría. Vemos allí un, un tipo del Mesías en las palabras de Proverbios 8, que de hecho es muy hermoso y los invito para que lo lean. Y en el versículo 22 dice, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Ya vimos en el origen de Yeshua, hablamos un poco acerca de esto, que Él es el resplandor de esa luz infinita que habla Pablo, o de esa luz perpetua, o esa luz inaccesible, también traducida de esa manera. Yeshua es el resplandor hecho de la misma sustancia, de acuerdo a Hebreos 1:1, y en él habita toda la plenitud de la deidad, de acuerdo a Colosenses capítulo 2. Así que aquí Yeshua se presenta como el primogénito. Lo primero que engendró la luz infinita es nuestro Mesías, dice Proverbios 8:22. O también Colosenses 1:15-16 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. No lo podemos ver. Pudimos ver a Yeshua aquí en la tierra, en carne, el primogénito de toda creación. Es decir, antes, como dice Proverbios 8:22, mucho antes de sus obras, fue Yeshua, el primogénito de toda la creación. Por medio de él o por causa de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y aquí, Yeshua, después de presentarse y mencionar las debilidades de esta congregación, de que se cree rico y además que es tibio, le habla acerca de lo que realmente es. O sea, la Odisea era totalmente contrario a lo que se creía. Y es un mensaje para nosotros. La pregunta es, ¿qué creemos que somos nosotros? Y que realmente, ¿qué ve el Eterno en nosotros? La Odisea se encontró con un panorama totalmente distinto. Y me imagino cuando la congregación de la Odisea recibe esta carta escrita por Juan en el primer siglo y encuentra un reflejo totalmente diferente a lo que ellos creían que era. Así que el que esté firme, dice la escritura, mire que no caiga. Ante todo, hay que examinar nuestro corazón. Y aquí Yeshua utiliza varias características
para describir lo que realmente era. Quiere decir que a Yeshua no le interesan las riquezas materiales, le interesa la riqueza que está en el corazón. Cuando le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, todo lo contrario, tenían todas las riquezas, pero eran pobres, miserables, desventurados. Tenían toda la medicina y la producción de colirio para el mundo de aquel momento, pero eran ciegos. La palabra eh, desventurado es la palabra talaiporos. Talaiporos significa miserable, pero también está la palabra, la que se traduce como miserable es tojos, perdón, es la palabra eleinos, es la palabra eleinos, que también significa miserable. Así que, al parecer, Yeshua quiere acentuar que en vez de una congregación que tenía todas las riquezas, era toda la contrario, era doblemente miserable. Esta palabra el Einos, en el Strong 1652 dice que es un lastimero o un digno de lástima, o un miserable. Es decir, doblemente miserable, está diciendo Yeshua a esta congregación. Además de eso, de que no es rico, sino es doblemente miserable, es una congregación, ahí sí vamos con la palabra tojos. La palabra tojos significa mendigo o pobre principalmente, o lo contrario a lo que ellos pensaban que eran, pero además es una congregación ciega. La palabra ciega viene del griego tufo. El griego, la raíz tufo significa envolver con humo o inflar con arrogancia. Es decir, que esta congregación se infló, ¿cierto? O se llenó de humo. Recordemos que el humo es nada, es como el vapor, ¿cierto? Que se va, así como llega, se va. Y esta congregación se había envuelto en riquezas que eran como humo, que se iban, que se van, que así como vienen, se van, que se habían inflado con arrogancia. Y también aquí habla de envanecerse o infatuarse. Así que la palabra ciega no es solamente una ceguera física, está hablando de una ceguera espiritual que llega como resultado de envanecerse, de inflarse o de envolverse con humo, es decir, con nada. Y la última que utiliza Yeshua es la palabra desnudo. La palabra desnudo es la palabra gumnos, que significa desnudo o despojar. Es decir, que esta congregación realmente no tenía nada. Lo tenían todo a la vista de los ojos humanos, pero a la vista del Eterno no tenían nada. Y por eso Yeshua dedica unas líneas para decir qué debe hacer esta congregación. Y lo primero que le dice es que ellos deben, número uno, comprar oro refinado en fuego. No necesitaban sus riquezas materiales para comprar oro, porque la misma escritura dice, venid y comprar sin dinero, lo dice Isaías, y lo dice al final de Apocalipsis, venid y comprar sin dinero. Y aquí Yeshua aconseja, dice, aconseja que de mí, dice Yeshua. Ya le hemos hablado que Pablo describe que la mayor riqueza que podemos obtener es al Mesías Yeshua. Es la mayor riqueza, de acuerdo, Pablo. Por eso Yeshua mismo le dice aquí, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ahora, el oro refinado en fuego es el oro más puro porque el fuego a esas temperaturas elimina todas las impurezas, compuestos orgánicos, incluso algunos inorgánicos a esas temperaturas. Así que el oro brilla por ese fuego y expulsa todas las impurezas. Bueno, el Eterno también nos envía las pruebas para que brillemos, para que expulsemos todo aquello que no debe estar en nuestra vida. El oro refinado es una metáfora de pureza, fe y justicia. En la refinación del oro, el fuego purifica las impurezas. Dios refina a su pueblo como un orfebre refina el oro. Así como el que está manejando el oro
los somete al fuego. También dice la escritura que el Eterno también refina a su pueblo. Dice Proverbios 17:3, el crisol es para la plata y el horno para el fuego. Si tú estás en una prueba muy difícil, una prueba muy complicada, es porque el Eterno está trabajando en ti. Tiene un propósito muy especial porque está quitando impurezas. Dice, pero el Eterno prueba los corazones. Zacarías 13:9, los probaré como se prueba el oro. Dice Zacarías, invocarán mi nombre y yo les responderé. Primera de Pedro 6:7, para que vuestra fe, más preciosa que el oro, es decir, Pedro aquí compara a, a nuestra fe como el oro. Dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Yeshua HaMashiach, dice Pedro. Así que lo primero que recomienda o que aconseja Yeshua es que compren de él, que compremos de él oro refinado en fuego. Qué hermoso es poder tener la mayor riqueza, que esto es nuestro Mesías Yeshua, que nuestra vida sea refinada en Él, que nuestras impurezas se vayan cuando le contemplamos. Y lo siguiente que aconseja Yeshua a la congregación de la Odisea es que se vistan con vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de la desnudez. Esto nos devuelve al Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Hicieron para sí obras humanas, construyeron con higuera, construyeron delantales para que no se viera la vergüenza de su desnudez. Pero sabemos que las obras humanas no son suficientes. Sabemos que por nuestras propias obras no podemos alcanzar salvación. Así que, así que dice la Escritura que el Eterno les hizo pieles, muy probablemente pieles de cordero, simbolizando a que debemos vestirnos de Yeshua, y es lo que precisamente simbolizan las vestiduras blancas. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, y la Odisea está muy relacionado con las bodas del Cordero. Por eso Yeshua les dice que se vistan de vestiduras blancas. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice la escritura, es las acciones justas de los santos. Las vestiduras blancas son símbolo de las acciones justas de los santos. Colosenses 3, Pablo dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y aquí habla de las características de esas acciones justas de Apocalipsis 19. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estas características no son otra cosa que el estar vestidos del Mesías, porque Pablo también le dice a los Gálatas, todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías Yeshua, porque todos los que habéis sido bautizados o hacer inmersión o nuevo nacimiento en el Mesías, dice él, del Mesías estáis revestidos. Así que el lino fino, las vestiduras blancas que generan benignidad, misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia, no es otra cosa que estar vestidos del Mesías Yeshua. Dice Isaías, pues todos sois hijos de Dios. Este es el mismo versículo que ya leímos de Gálatas, que lo tengo repetido. Todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, de el Mesías, estáis revestidos. Y finaliza Yeshua con un mensaje precioso. Creo que este es el versículo que más se lee, mm, o de los que más se lee, no solo en Apocalipsis, sino en la Escritura. Cuando dice, he aquí, dice Yeshua, yo estoy a la puerta y llamo. Aquí hay varias características que analizar aquí. Yeshua está a la puerta. En la clase de Filadelfia hablamos que algunas puertas se cerraron, como la puerta del Edén, la puerta de la ciudad este de Jerusalén está cerrada,
De hecho, sigue cerrada. Y aquí aparece Yeshua diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, ¿a qué puerta está? Pablo dice en 2 Corintios 6:16 que nosotros o que nuestro cuerpo es como un templo. Y Pablo pensaba en este templo que vemos aquí, en el templo que él vio en vida, el templo, el gran templo de Jerusalén, el segundo templo o el templo herodiano. Y él dice, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Pues por supuesto, él veía los ídolos también en las otras ciudades, especialmente aquí en Corinto, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Sí, Pablo decía, nosotros somos templo del Dios viviente. Como él ha dicho, viviré, y aquí viene lo interesante, viviré en ellos y andaré entre, es decir, por dentro de ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que podemos imaginarnos a que Yeshua está a la puerta del templo que somos cada uno de nosotros, y está llamando a esa puerta, a la puerta oriental, porque esa puerta da al oriente. Está llamando a la puerta que está cerrada. Yeshua abrió una puerta en el cielo, lo vimos en Filadelfia. Él rasgó el velo del templo en el momento de su muerte y abrió una puerta, la puerta del templo celestial. Se abrió para que Yeshua entrara con su sangre, así como lo hacía el sumo sacerdote, con su propia sangre hasta el lugar santísimo donde ministra hoy. Eso ya lo vimos. Hay una puerta que él no puede abrir, porque él nos ha dado libre albedrío, y es la puerta de este templo, el que somos tú y yo. Esa puerta, Yeshua no la puede abrir. Por eso aquí se presenta en Apocalipsis diciendo, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Yeshua mismo se presenta en esta congregación que refleja lo que somos tú y yo. La congregación tibia, se creen ricos, pero no lo son, totalmente contrario, ya lo vimos, y llama a la puerta del templo. Está en la puerta oriental llamando. Yeshua también en Juan 10 expresó algo similar. Él dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, dice él, y las ovejas que oyen su voz. Aquí Yeshua también está hablando de la relación entre el pastor y sus ovejas. ¿Por qué? Él mismo lo dijo en el versículo 3. Las llama por nombre y las saca del redil. Es decir, las ovejas son animales que tienen la capacidad, como muchos otros, de distinguir la voz de su pastor, de otros pastores. De hecho, cuando salen en manada, salen incluso varios rebaños de ovejas con varios pastores. Pero las ovejas, dice la escritura, y es una realidad, ellas reconocen la voz de su pastor. Por eso aquí Yeshua se presenta en la puerta llamando, es decir, con su voz audible, llamando. Hay una voz que está tronando hacia adentro de nuestras vidas, hacia ese corazón que está cerrado. Y es Yeshua mismo que está hablando. Sigue diciendo, cuando ya las ha sacado todas, las que son suyas van delante de ellas y las ovejas los siguen porque reconocen su voz. Es decir, tenemos a Yeshua a la puerta del templo, que es nuestro cuerpo, que somos nosotros mismos, llamando con su voz. Y nosotros somos sensibles si reconocemos la voz de Yeshua, podremos acceder a lo que Él quiere en nosotros, porque Él dice, si alguno, ¿qué? Shema. El Shema sigue resonando a través de los siglos. Si alguno escucha, si alguno oye la voz del pastor, si alguno Shema mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Deuteronomio 28 lo narra de una manera muy interesante. En ese gran capítulo que los invito a leer, donde habla de todas las bendiciones que siguen a quienes escuchan y hacen. Recuerden la parábola de la casa sobre la roca.
el que hizo su casa sobre la arena es aquel que escucha, pero no hace. El que pone su casa sobre la roca es el que escucha y hace. Y el Eterno, su voz, está grabada allí en la Torá. En esa Torá, en esa ley, está la expresión de su voluntad. Podemos escucharla. Bueno, la hemos escuchado durante mucho tiempo. ¿Qué hacemos? La discutimos, pensamos que eso está abolido, clavado en la cruz, o la hacemos. Porque dice Deuteronomio 28, si realmente Shema al Señor tu Dios, dice él, y cumples. No sirve de nada escuchar si no hacemos. No, realmente el significado de Shema es escuchar y hacer. Cumples fielmente estos mandamientos que hoy te ordeno, dice el Eterno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces, dice él, no solo escuchas, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y aquí puse los dos puntos, porque de allí en adelante vienen todas las bendiciones. Serás cabeza y no cola, bendito serás en el campo y en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendito el canasto, bendito en todo lo que hagas. Pero eso está precedido de algo. A veces nos encantan leer las bendiciones, pero se precede el versículo 1 y 2 cuando dices, si realmente escuchas, si realmente Shema al Señor tu Dios y cumples fielmente estos mandamientos. Por eso esa voz sigue resonando y se presenta Yeshua diciendo a la congregación de la Odisea, si alguno Shema mi voz está expresada en la Torá y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí hay una expresión cuando Yeshua en Apocalipsis 3 dice, entraré a él. No está entrando a una casa, está entrando a él, al corazón. De hecho, Éxodo 25:8, cuando el Eterno da el mandamiento de hacer un santuario, dice la escritura, me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Esta palabra hebrea implica estar por dentro. Realmente la mejor versión de este versículo de Éxodo 25 debería ser, me harán un santuario y yo habitaré dentro de sus corazones. Porque realmente el plan que siempre ha tenido el Eterno es habitar en nosotros. Nosotros somos un templo, somos una vasija, somos un receptáculo para que sea lleno del Ruach del Eterno, para que sea lleno del Eterno. Pablo lo dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Así que el plan del Eterno es estar en nuestro corazón. Y finalmente, él dice, quiero entrar a ustedes porque quiero hacer algo. Quiero cenar con ustedes. Cenar con él, dice Yeshua, y él conmigo. Esto, por supuesto, está conectado con las cenas de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 escribe dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas palabras son fieles y verdaderas. Termina diciendo el mensaje a la Odisea, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis muestra que Yeshua, y lo veremos en el siguiente capítulo, Yeshua está sentado a la derecha, dice sentado en el trono. Y la bendición o el premio que se le da al que persevere fielmente, al que shema la voz, es sentarse también en el trono. Esa misma eh, esperanza, esa misma promesa se le dio a los discípulos, que se sentarían en 12 tronos para juzgar. El Eterno prometió a su pueblo ser jueces, y está escrito en su palabra, que en el reinado del Mesías seremos jueces. Y aquí le hace la misma promesa a la Odisea, el que se siente conmigo, el que venciere, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo el mensaje y el capítulo 3 que hoy terminamos, el que tiene oído, nuevamente, Shema. No olviden, lo que más quiere el Eterno es que escuchemos su voz
Y el mensaje de las 7 iglesias, como lo vimos aquí, Él quiere que escuchemos su voz. Él conoce nuestras obras, conoce en qué estamos fallando, conoce nuestro corazón en lo más íntimo, pero también en el mensaje de las 7 congregaciones nos dice de qué debemos despojarnos. Hay una manera de vivir que debemos despojarnos y nos llama a perseverar, a escuchar su voz y a hacer su voluntad. Vamos a orar. Abba, gracias por tu voz que sigue resonando a través de los siglos, desde aquella montaña en Sinaí, en esa fiesta de Shavuot, donde entregaste tu instrucción a tu pueblo. Gracias, Señor, porque al ser injertados en Israel, tenemos el privilegio de gozar de la Torá y también de las promesas. Gracias por el Mesías Yeshua, el sacrificio perfecto por nosotros y que hoy intercede como el sumo sacerdote de esta gran nación que llamamos Israel. Padre, escuchamos tu voz atentamente y decidimos obedecerla fielmente. Anhelamos participar y gozarnos en las bodas del Cordero. Que sea pronto y en nuestros días. Pido bendición por quienes escuchan este mensaje, para que lleguemos a la unidad en el Mesías Yeshua, para asimismo esperarle como una congregación no tibia, una congregación que no se cree rica, sino una congregación que se ha despojado de las cosas de este mundo. Padre, cambia nuestra manera de pensar y bendice esta semana en todo lo que hagamos. Te lo pedimos por los méritos del Mesías Yeshua. Amén y amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones a los que nos ven posteriormente también. Shalom, shalom.